formar parte de la historia del derecho en Querétaro, una historia del derecho que, como bien se señala, arranca desde el siglo XIX y que ha tenido exponentes muy importantes. Estoy pensando, por ejemplo, en generaciones hacia atrás, don Alfonso Ballesteros, don Antonio Pérez Alcocer, ya de las que me tocaron conocer a mí, por ejemplo, don Juan Francisco Durán Guerrero, o mi profesor inmediato que fue don Carlos García Michaus. Entonces, ser parte de esa línea de continuidad de quienes se han dedicado al estudio del derecho en Querétaro, para mí es un gusto y un honor, sobre todo porque me hace sentir arropado, en el sentido de provenir de una facultad que tiene solera, que tiene prosapia y que se ha preocupado por muchos años, de preparar bien a sus alumnos y a sus alumnas. Y desde luego también formar parte de generaciones modernas con juristas tan importantes como Gabriela Nieto, como el doctor Santiago Nieto, como la doctora Mariela Ponce, como Sergio Arturo Guerrero, como Arturo Bárcena, que son personas que tienen una gran capacidad y un brillo que va más allá de lo local y que demuestra la calidad de nuestra formación en la Universidad Autónoma de Querétaro, en nuestra Facultad de Derecho. En primer lugar, de seguridad. Por mi trabajo he tenido la oportunidad de interactuar con egresados o estudiantes, hombres y mujeres, de distintas facultades o escuelas del país, las que se nos puedan ocurrir, en lugares que pueden ir desde la Ciudad de México, Chiapas, Yucatán, Chihuahua, Oaxaca, Veracruz, prácticamente en todos los estados. Y la certeza de que la formación que recibí en nuestra facultad me permite interactuar de igual a igual con cualquiera. Por eso digo que lo primero que siento es seguridad. Y lo segundo que siento, desde luego, es gusto y orgullo, porque implica formar parte justamente de esa tradición jurídica de nuestro estado. Bueno, yo llego a estudiar Derecho en realidad por eliminación. Mi primera opción era estudiar dirección cinematográfica. Mi segunda opción era estudiar economía, pero la economía impidió que pudiera intentar alguna de estas dos opciones, aunque en realidad no tanto fue la economía, sino yo solito, digamos, me corté las alas. Y mi tercera opción era Derecho. Entro a la facultad, hago todo el procedimiento en los días finales de la dirección de don Salvador Franco Sánchez, justo cuando entraba don Salvador García Alcocer como director, y la verdad es que me siento muy contento con mi carrera. Me siento muy contento con la carrera que escogí. En ningún momento me sentí frustrado o decir, híjole, pues es que si hubiera intentado estas otras opciones. Desde que entré me sentí muy, muy contento. Yo provengo de una familia donde no había tradición jurídica. Había tradición, digamos, de leer o de estudiar, pero no una tradición jurídica, pero sí un interés muy importante, sobre todo por el lado de mi padre, respecto a los asuntos públicos, políticos y sociales. Yo prácticamente aprendí a leer leyendo revistas que tenían que ver con cuestiones políticas. Estoy pensando en Proceso, en Quehacer Político, en Impacto, o en cómics con contenido social, como por ejemplo La Familia Burrón. Entonces, me parece que eso de alguna forma me fue guiando hacia esa parte. Como estudiante, la verdad es que me gustó mucho la carrera, sobre todo las áreas de derecho público. Yo me considero esencialmente alguien orientado hacia las materias de derecho público, derecho constitucional, con su vertiente desde luego que es electoral, y derecho procesal. Y los docentes que tuve en la carrera, pues la verdad es que me demostraron, más que enseñarme, porque el amor por la disciplina no se enseña, se demuestra. Me demostraron el amor hacia esas áreas y pues la verdad es que yo me fui enamorando cada vez más de mi carrera. Como estudiante tuve la oportunidad de participar como pasante en algunos despachos con don Francisco Luque Feregrino y después, por ejemplo, primero y después con don Carlos García Michaus, que él me invitó para ser. Él no nos decía pasantes, nos decía chícharos. Y para mí fue una grandísima oportunidad ser pasante de don Carlos, lo cual me permitió profundizar en el derecho procesal. Y bueno, ahora, el hecho de que esté hoy aquí justamente tiene que ver con que presento un libro que escribí de Teoría General del Proceso, y eso es herencia clarísimamente de don Carlos. Después ser pasante de don Flavio Crowley Arce, otro destacado abogado y profesor queretano. Y
también me permitió relacionarme y conocer muchas personas. Creo que mi generación fue una generación interesante, digamos, con la gente con la que conviví. Estoy pensando en María Pérez, en Gabriela Nieto, en Héctor Herrera, en Santiago Nieto, en Javier Rascado, en Luis Gabriel Osejo, en Ricardo Gutiérrez, en Joaquín de la Lama, en Denise Reza, Marta Soto, Jorge Serrano. Se me van algunos nombres, pero estoy citando, digamos, algunos que han resultado espléndidos abogados y abogadas. Y en ese sentido, la verdad es que fue muy padre esa parte de la carrera. Estudié aquí también la maestría y el doctorado. Y en el doctorado pude tener profesores brillantísimos. Estoy pensando en el que yo creo que es el mejor jurista mexicano vivo, que es don Rolando Tamayo, que es francamente me parece de primerísimo nivel, no en México, sino a nivel internacional, y desde luego de don Mariano Palacios, de quien yo había escuchado que era un espléndido profesor, pero no es lo mismo escucharlo a tener el gusto de tenerlo como docente, y francamente sí dice uno, quítate que ahí te voy, ¿no? Por decirlo en términos muy, muy coloquiales. Ahora, también tuve la gran oportunidad de iniciar dando clases dentro de nuestra facultad, primero como suplente de don Salvador García Alcocer, justamente en teoría general del proceso, lo cual para mí fue un gusto, y después empezar a desarrollarme como profesor de licenciatura, de maestría y actualmente como profesor de doctorado. Para mí es un reto, es un compromiso, pero también es un gusto, y lo digo con eso, no lo digo en el sentido de soy catedrático, parándome el cuello, sino en el sentido del gusto de poder participar con estudiantes, hombres y mujeres, y aportar para su formación. No en el sentido, no en el sentido de lo que yo pueda decir, porque lo que yo pueda decir será desde luego muy limitado, sino la pasión que les pueda transmitir, si es que puede transmitirse o mostrarse, y el gusto por la lectura, la consulta de las obras clásicas, entendiendo por obras clásicas las que construyen toda una disciplina jurídica. O sea, el gusto por no meternos a ver lo que fulano dijo, de lo que Perengano escribió, de lo que Sutana entendió, sino las obras directamente de los autores y las autoras principales. También ha sido muy interesante para mí observar cómo la facultad ha ido cambiando, yo diría que para bien. En mi generación, yo soy generación 1991-96, no tuvimos profesoras. Solamente una profesora, la profesora Elizabeth, que era la suplente de don Jesús Rodríguez Hernández. Y ahora no solo tenemos profesoras, no solo la mayor parte de la población estudiantil son mujeres, hemos tenido incluso una directora, una brillantísima directora como fue la doctora Gabriela Nieto Castillo, y me ha tocado observar eso, lo cual a mí me parece francamente muy, muy bueno, muy bien. Era un paso que se tenía que dar. A lo mejor nos tardamos en la facultad, pero lo hemos dado de manera acelerada y tenemos ahora una playa de profesoras que la verdad es que son sumamente destacadas. Sí, desde luego. Por ejemplo, don Juan Francisco Durán Guerrero, que muy en el estilo de ese gran cómico de cine mudo que fue don Buster Keaton, tenía la habilidad de con una cara absolutamente seria contar el chiste o hacer la gracejada que te hacía retorcer de la risa, y él sumamente serio. Lo recuerdo, por ejemplo, de barba y bigote, sacando un peine literalmente de payaso, un peine de este tamaño, y sin hacer gestos ponerse a peinarse el bigote. O, por ejemplo, llegar con una gabardina o un abrigo muy largo y de repente abrírselo y traer un traje de seda impresionante. Y todo el mundo nos sorprendíamos, ¿no? Pero además el profundo dominio de su materia, que era el derecho penal. Desde luego su hijo, don Arsenio Durán, un espléndido profesor de derecho penal, duro y riguroso, pero de aquellos que uno dice, con él aprendí, que tuvo además el acierto de no copiar el estilo de su padre, sino desarrollar su propio estilo. Desde luego de mi profesor, de mi maestro, don Carlos García Michaus, el abogado más actualizado que he conocido, un abogado que yo escuchaba a algunos decir que ya era una persona muy mayor, y yo decía, gánale un juicio. Tú dices que ya está grande, gánale un juicio. Y entonces vamos a discutirlo con un conocimiento enciclopédico, una biblioteca como no he vuelto a ver, de selecta,
de bien nutrida, de cuestiones no solo procesales. Ahí pude estudiar, por ejemplo, llevar obligaciones con don Sergio Cepeda y estudiar directamente en Planiol, porque los libros los tenía don Carlos y con esa gran generosidad que lo distinguía me lo compartía. Y aprender en buena medida a litigar con él, eso lo recuerdo, por ejemplo, con mucha claridad. El rigor y la precisión de las clases del maestro don Jorge García Ramírez también la recuerdo con muchísimo gusto. Los ejemplos de don Salvador García Alcocer, que me parecía que siempre era un expositor muy claro. Por ejemplo, en maestría tuve mi primera profesora titular, la doctora doña Fabiola Larrondo, que siempre nos transmitía no solo sus conocimientos, sino el gusto por la disciplina, y una mujer que además se ha dedicado a escribir, lo cual me parece que en todos los casos siempre es encomiable. Hablando del doctorado, por ejemplo, la posibilidad de tener clases, decía yo hace un momento, de el que me parece el jurista mexicano vivo más importante que hay, que es don Rolando Tamayo, de una sapiencia francamente fenomenal. O la claridad, la profundidad y la fina ironía de la exposición de don Mariano Palacios Alcocer, que me parecía francamente muy sorprendente. Yo diría que cuando uno es estudiante, uno aprecia ciertas cosas de los docentes o de las clases, pero cuando uno ya es abogado litigante o abogada o profesor o profesora o se desempeña en el servicio público, empieza uno a apreciar otras virtudes que tenían los profesores y las profesoras que nosotros tuvimos. Yo podría decir, si me lo permiten, algunas reflexiones que aprendí siendo estudiante. Por ejemplo, el hecho de los libros de texto. Es importante tener un libro de texto, no sé si para el maestro lo sea, pero sí para el estudiante. Y cuando me preguntan qué libro de texto recomienda, yo siempre digo, al que tú le entiendas. ¿Cuál es el mejor libro al que le entiendes? Porque a lo mejor yo te recomiendo de Derecho Constitucional, no sé, Ignacio de Otto, pero tú lo agarras y te pones a leerlo y no le entiendes nada. Pero sí le entiendes al de Sánchez Bringas o al de Fixamudio y Valencia Carmona. ¿Cuál es el mejor libro de texto? Pues aquel al que le entiendes. A mí me parece que también es importante aprender a no desesperarse. Cuando uno va llegando a los semestres finales o uno es un recién egresado, de repente uno se desespera porque dice uno, bueno, ya tengo el título, o ya voy a ser abogado, o ya egresé y pues sigo sacando copias y me siguen mandando por las tortas y sigo haciendo apenas las demandas de los estudios ejecutivos o no siento que esté arrancando. Pero la verdad es que poco a poco uno va a irlo haciendo, poco a poco uno va a ir arrancando. Yo quisiera decir también una cosa final, que para mí es muy importante. Teniendo la oportunidad de ser profesor en otras escuelas y facultades de México, también de altísimo nivel, yo puedo decir que la formación que nos da nuestra Facultad de Derecho, a mí me hace asegurar que un egresado nuestro o una egresada nuestra no tiene nada que envidiarles a ninguno de los egresados o egresadas de la facultad o escuela que ustedes me digan. Claro, habrá gente que sea más estudiosa que otra, habrá gente que tenga otros elementos, pero la formación que recibimos nos debe dar la plena certeza y seguridad que podemos pararnos frente a cualquier autoridad y tener la certeza y la seguridad de que somos egresados o egresadas de una de las mejores escuelas o facultades de Derecho de nuestro país. No me sentiría con los títulos como para pontificar y decirle a alguien, tú debes. No, yo lo que diría sería lo siguiente. Uno, que hay que tener seguridad. Salimos de un lugar que nos prepara bien, y que además es reconocido. A mí jamás me ha pasado, y conozco, salvo todos los estados de la República, que me digan, ¿de la UQ? ¿De la universidad qué? Jamás. O sea, nuestra facultad tiene un prestigio y un nombre bien ganado a nivel nacional, sobre todo en las disciplinas de derecho público. Estoy pensando en cuestiones de derecho constitucional y de derecho electoral. Somos una facultad reconocida a nivel nacional, punto, ahí no hay duda. Entonces, sentir seguridad. Dos, que lo más importante no es lo que aprendemos, sino el método que desarrollamos. O sea, las habilidades que vamos desarrollando para seguir aprendiendo. Y que en ese sentido tenía mucha razón Darwin. El que pervive no es el más inteligente o el más fuerte, sino el que se adapta. Nosotros nos tenemos que adaptar.
a vivir a veces fuera de Querétaro, a aprender nuevos elementos, a aprender nuevas cosas, nuevas disciplinas, nuevas habilidades, por ejemplo en materia de estadística, por ejemplo a veces en materia de programación, por ejemplo a veces en materia de psicología, por ejemplo a veces en materia de sociología. Entonces, tener esa apertura a aprender.